tenemos el cono articulatorio, que consta de diferentes partes, de diferentes elementos y tiene cada uno una función determinada. En este caso vamos a ver que existen lo que se llaman los movimientos orofaciales, donde para que haya una correcta producción del sonido del habla, tiene que haber una coordinación, sobre todo en la parte articulatoria, es decir, en la parte de las articulaciones y la parte motriz. Es por eso que habíamos visto lo que es el esquema de Roger, de que si alguno de esos segmentos correspondientes al esquema se encontraban alterados, iban a repercutir en las características de posicionamiento de los otros segmentos, ya sea muscular o articular. Buenas noches. Es importante tomar en cuenta la precisión al momento de realizar los diferentes movimientos, de que los movimientos orofaciales que se vayan a desarrollar sean precisos, sean coordinados, sean regulares y tengan un ritmo adecuado. Necesita una coordinación de movimientos entre los tres sistemas, en este caso el digestivo, el respiratorio y el articulatorio. Esos tres sistemas deben estar coordinados para poder llevar a cabo con precisión lo que son la producción de sonidos dentro de lo que es movimientos faciales. ¿Qué va a permitir? Va a permitir que existan secuencias verbales y secuencias no verbales, o llamadas también praxis. Estas, si en algún momento sucede algún tipo de alteración, puede deberse ya sea una alteración orgánica o funcional. Algo que esté sucediendo dentro de lo que es la cavidad oral. Entre ellos, por ejemplo, podemos encontrar lo que es la fisura nasopalatina. Es una normalidad orgánica, o podemos ver lo que es en este caso el funcional, que no hay una coordinación entre difusión y respiración o succión y respiración que va a llegar a poder repercutir en lo que son los movimientos articulares y sobre todo en la producción de lo que es la secuencia verbal, sobre todo la no verbal. Entonces, si existe una alteración tanto orgánica como funcional, la capacidad de ejecución de los movimientos se va a ver alterada. Si en este caso existe una alteración orgánica, no vamos a poder, por ejemplo, en el caso de la fisura labio-palatino, no va a permitir que haya una adecuada succión, por ejemplo, al momento de querer realizar la comunicación. Si hay una alteración funcional, en este caso, pongamos maxilar inferior, no nos va a permitir realizar un adecuado movimiento y producción de sonido, un adecuado movimiento de, por ejemplo, un determinado sonido, la letra A. Esta, al no producirse adecuadamente, no va a poder expresar de manera correcta la producción verbal del sonido que está uno queriendo desarrollar. ¿Qué vamos a hacer para la valoración de la funcionalidad o de las clases orofaciales? Hay que tomar muy en cuenta la edad de la persona, en este caso la edad de la persona. Nosotros no podemos buscar que un niño pequeño vaya a realizar funciones para las cuales todavía no está desarrollado. Y no solamente en la parte física, general estamos hablando. Cuando estamos hablando de psicomotricidad, por ejemplo, tenemos que ver de que el niño tiene sus diferentes etapas ya limitadas, ya establecidas. Y que en este caso no podemos permitir que nuestro niño vaya o bien atrasándose o adelantándose demasiado a la edad, porque estaría saltando ciertas etapas dentro de su desarrollo. Y por eso que es importante tomar en cuenta cada una de las etapas de crecimiento del niño. Lo mismo sucede con la parte orofacial. El niño va desarrollando ciertas prácticas a medida que va creciendo, ciertas habilidades, sobre todo a ese nivel. Por ejemplo, a los 2 años el niño ya va a poder sacar la lengua, abrir la boca, hacer la mímica de la risa y soplar. Nosotros le invitamos que realice, por ejemplo, una risa y va una sonrisa, y el niño va a poder hacer eso. Que haga el ademán de soplar, simplemente agarramos un globo y que empiece a soplar ese globo, el niño va a poder hacer eso. Entonces ya va desarrollando lo que en este caso se llama una praxis
orofacial. A los 3 años, las órdenes igual van a ser sencillas, el niño va a entender, nos está hablando de lo que es cierre de ojos, nos está hablando de llevar la lengua hacia arriba, llevarla hacia abajo, hacia los lados, hacer el gesto del beso, por ejemplo, de obstruir los labios para realizar esto. Entonces, el niño ya va a poder identificar cómo tiene que ser el movimiento. Al principio incluso les cuesta realizar ciertas actividades, no solamente con la parte gestual, sino también con la parte oral, sobre todo con lo que es la lengua. A los 4 años ya va a poder hacer lo que es una sonrisa con los labios juntos o con los labios separados, va a poder inflar sin ningún problema lo que son las mejillas y enseñar los dientes. Nosotros le decimos que enseñar los dientes de atrás, inmediatamente lo podemos mostrar los dientes de atrás. Poner la lengua sobre los dientes, su punta sobre los incisivos superiores, poder llevar de acuerdo al orden que nosotros le vayamos dando, poder llevar la lengua en diferentes segmentos. Distender los labios con o sin contacto, separarlos. La vibración de los labios, por ejemplo, el hecho de que pueda hacer esto cuando el niño es mucho más pequeño le dificulta. Pero a medida que va creciendo, a partir de los 4 años, se puede llegar a desarrollar ese tipo de actividad. Le va a ser mucho más fácil. Hacer la mímica del llanto, por ejemplo, el chasquido, que vamos viendo más adelante, morder el labio superior, imitar lo que es el acto de sorpresa, la mímica de la sorpresa. Ya empieza a conocer lo que son emociones y ya puede hacer la imitación de esas emociones. Hacer el chasquido de la lengua. A muchos niños incluso les cuesta todavía a los 5 o 6 años poder realizar ese chasquido. Pero hasta los 5 años ya tendría que desarrollar, los minutos que tendría que desarrollar, sobre todo en la praxia orofacial. A partir de los 6 años ya el niño ya empieza a ver que no solamente puede estar trabajando lo que es la parte oral, sino también de manera independiente, como habíamos visto, empezar a trabajar lo que es la parte ya de la mímica facial y hacer trabajar a los músculos de manera independiente. Entonces, entre eso podemos tener lo que es elevar las cejas, abrir la boca, cerrar los ojos, pedirle al niño que cierre los ojos y abra la boca al mismo tiempo. Entonces, ya darle complejidad a las órdenes que se le está dando y estar trabajando lo que es la parte de lo que es la mímica facial y praxia orofacial. Después, expresar enojo, arrugando la frente, hacer vibrar la lengua, distender las comisuras derecha e izquierda, llevar los labios hacia una comisura oral. Entonces, ya poder hacer ese tipo de movimientos el niño ya va a poder realizar. Al principio no entiende el tipo de orden que se le está dando, le cuesta, porque todavía no está en su desarrollo. Si a un niño de 2 años le decimos que haga este movimiento, llevar, por ejemplo, la comisura hacia la derecha, hacia la izquierda, todavía ni siquiera esquema corporal está conociendo, lateralidad todavía no identifica. Si nosotros le damos a nuestro niño de 2 años llevar la labio hacia el lado derecho, no va a saber lo que le estamos diciendo. Primero, no conoce lateralidad, esquema corporal es pobre todavía y está en el desarrollo lo que es el conocer el movimiento orofacial. Valoración de la lengua. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta en esto? Para trabajar la valoración de la lengua, hay que ver los diferentes movimientos que va a poder realizar. Primero, hay que ver la regularidad. ¿Cuál es la regularidad de movimiento de la lengua cuando se le pide, por ejemplo, que saque, que lleve hacia arriba, que lleve hacia abajo, derecha, izquierda, lateralizaciones de manera oblicua, canalización, etc. O simplemente el hecho de querer absorber algún tipo de... La velocidad, ¿ese movimiento es rápido? ¿Es lento? ¿Es entrecortado? ¿Cómo se está desarrollando en este caso el movimiento de sangre? ¿Qué velocidad tiene? Y finalmente ver el rango de movimiento. La lengua, por ejemplo, es capaz de ascender en su totalidad, es decir, la punta de la lengua, ir hacia la parte del labio superior en su totalidad, o le cuesta llevar. Quizás hay algún problema dentro de la cavidad facial que está limitando el movimiento de la lengua.
Lo mismo va a suceder con los labios, por ejemplo. Hay que ver de que el movimiento vaya a ser, por ejemplo, a un niño que se le impida que realice este movimiento, y en algunos momentos que haga este movimiento de gesto del beso, si quiere hacer eso, si es que hay algún problema en el labio, entonces se va a ver limitado al igual que si nosotros a nuestro niño le decimos, lleva tu lengua, la punta de tu lengua, la punta de la nariz, llega a hacer eso o no puede hacer eso, o se le queda a la mitad del camino. ¿Cómo está el movimiento? Entonces ahí vamos a poder ver y poder evaluar el rango de movimiento. La motricidad orofacial. ¿Qué es lo que vamos a ver en la parte motriz orofacial? Fuerza. Estamos hablando de la fuerza muscular, de los diferentes elementos que están componiendo las partes de nuestra cavidad orofacial. Hablamos de mejillas, hablamos de lengua, hablamos de lo que es el pelo del paladar, estamos hablando del maxilar inferior, qué tipo y qué característica de fuerza es la adecuada, por ejemplo, para realizar la mordida. Los músculos maceteros tienen una capacidad de fuerza adecuada o es bastante suave. Le cuesta hacer, por ejemplo, simplemente el hecho de querer morder una manzana. Entonces, ¿qué características tiene en este caso la fuerza de sus músculos? Entonces, cuando estamos hablando de fuerza, vamos a referirnos sobre todo a la capacidad que tiene este músculo para realizar el movimiento. Lo que les decía ayer, cuando estábamos hablando de lo que es sonrisa, el niño puede tranquilamente hacer una sonrisa blanca o le cuesta. Y eso va a depender mucho de la calidad de tono muscular, que ya vamos a ver un poquito más adelante, qué calidad de tono muscular tiene la fuerza de los músculos, por ejemplo, para hacer este movimiento. Es el adecuado, no es el adecuado. Y no solamente en niños, hay que ver también que se puede dar esto en personas adultas, es lo que les decía. En la parálisis facial, por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa con la fuerza muscular? Normalmente, ¿qué es lo que sucede? La mitad de la cara está paralizada, hay una pérdida total de fuerza muscular. La persona que está afectada por esta patología no va a poder, por ejemplo, cerrar completamente lo que son ese ojo, un ojo siguiente. No va a poder realizar una sonrisa. Si le pedimos que realice una sonrisa, ¿qué va a hacer? ¿Por qué? Porque la fuerza muscular del lado afectado no es adecuada en relación a la del lado sano. Ha habido una parálisis en ese sector que ha debilitado la parte muscular. Y a medida que va haciéndose el tratamiento y el progreso que va teniendo, es gradual la recuperación de la fuerza muscular, porque han visto ayer, son músculos tan pequeños como las que he hecho. Entonces va a depender mucho de qué calidad de fuerza va a tener en la parte muscular. Después, la velocidad. La velocidad en este caso del movimiento de lo que es la lengua y la producción del sonido. Donde en el sonido se va a poder ver de que existe al momento de realizar el movimiento por lo menos 14 fonemas por minuto. Nosotros estamos viendo de que cuando en algún momento quizás nos sentimos nerviosos y no queremos dilatar mucho una conversación, hablamos bastante rápido. Entonces nuestros fonemas van aumentando en cuanto a la cantidad por minuto. Normalmente pero tenemos esa cantidad de 14 fonemas por minuto que se van desarrollando. No ve que dice que las mujeres hablamos más, eso es real, digamos, a nivel ya científico. Dice que el hombre habla, digamos, ¿cuánto era? 5 palabras, nosotros hablamos 10, algo así, es que depende, hay personas que son mucho más expresivas, son mucho más, pero por generalidad, digamos, científicamente no les tendría que hacer un estudio científico para poder determinar hacer una comparación. En este caso podría haber, y eso puede ser también un estudio de caso frente para lo que les decía, que si ustedes realmente ver con qué velocidad y cuál es la diferencia entre las palabras dichas por un varón por tiempo en relación a las mujeres. Se podría hacer un estudio de caso
menos en relación a una comparación ya sea cuantitativa y cualitativa de las características. El varón generalmente tiende a ser un poquito más práctico y preciso en lo que quiere expresar. En cambio, la mujer generalmente trata de dar explicaciones a todo lo que quiere conversar, quiere decir, quiere expresar. Entonces, por lo general es que se da ese tipo de diferencia entre el hombre y la mujer por el tipo de poemas que vamos a expresar. La distancia que va a recorrerse entre un fonema y otro. ¿Cuál va a ser? Entonces, dentro de lo que es la motricidad orofacial, vamos a ver de que tiene que ver un rango. Si este rango es muy amplio o muy corto, ejemplo de esto y lo más práctico es el tartamudeo. Para querer decir, por ejemplo, tetera, estamos simplemente en un fonema, manteniéndonos por un determinado tiempo para poder completar la palabra te, quedamos en una sola sílaba. Después, regularidad. Si existen interrupciones demasiado visibles, que aquí también se va a ver bastante, va a ser mucho más notorio cuando estemos hablando de lo que es el tartamudeo, o existen oscilaciones en la palabra. Oscilaciones, al decir oscilaciones nos estamos refiriendo a que haya una subida y una bajada de tono de voz. Que exista, por ejemplo, estamos hablando de manera clara y de repente nuestra voz y otra vez volvemos a escuchar. Entonces, esas oscilaciones se pueden ir sufriendo dependiendo de, primero, la característica del trabajo diafragmático y la cantidad de oxígeno que vaya a producirse. Si esto se ve alterado, no hay una buena coordinación, por eso les había dicho que es muy importante que exista una adecuada coordinación, un adecuado equilibrio entre los tres sistemas para poder realizar lo que es la producción de la voz. Tono, que va mucho relacionado con la fuerza muscular. El tono, ¿qué es lo que nos va a permitir? Primero, tenemos que saber si el tono muscular, sobre todo a nivel de la parte facial, es demasiado elevado, que podría ser un hipertono, o es demasiado bajo, podría ser un hipotono. En el caso de las personas con hipotonía, ejemplo claro, en personas adultas, parálisis facial. Personas que han sufrido una hemiparesia, es decir, una embolia, secuela de embolia. ¿Por qué? Porque un lado de la hemicara va a estar tan plácido que no le va a permitir realizar ningún tipo de movimiento, ya sea al momento de hablar, al momento de deglutir, va a disminuir su funcionalidad en la respiración. Al momento de hablar, no sé si han visto a una persona con parálisis facial, por ejemplo, cuando está en las primeras etapas, le cuesta mantener la tos, no se le entiende mucho. ¿Por qué? Porque hay una hipotonía en la lengua. Claro. Habíamos visto de que la lengua también es un músculo y que está inervado por el infarto. Entonces, también se va a ver afectado dentro de nuestra fase también está justo en la Entonces, si hay una hipotonía, va a haber dificultad, una alteración. Y si hay una hipotonía, va a haber una alteración, al igual que una hipotonía. Va a haber rigidez para realizar el movimiento, en este caso, de la hipotonía. En algún momento, no sé si ha sentido que cuando han renegado mucho la cara se les ha puesto tiesa, igual les cuesta hacer el movimiento de las actividades, sonreír, comúnmente se puede decir. Un poco más intensa es la hipertonía. El entumecimiento podría ser una escala, podría llegar hasta 2. La hipertonía podría ser 7 o 8, es mucho más alta. Pero cuando hay ese entumecimiento, como dicen, entonces es más o menos algo similar que les puede pasar, que no les va a permitir hacer los movimientos adecuados de lo que es la mímica facial y los movimientos orales. Lo mismo que pasaría si la lengua es bastante rígida, no hay un movimiento del tono muscular. Precisión. Aquí hay que tomar muy en cuenta lo que son las funciones neuromusculares que tengan que estar sincronizadas y que tengan que estar coordinadas.
todas las funciones neuromusculares a nivel de lo que es el movimiento fonoarticular, músculos, nervios, sistema estomatognático, todos ellos tienen que estar coordinados y sincronizados para poder producir, primero, movimiento orofacial y además producción de lo que es sonido, palabra, habla y también lo que es la respiración. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Las principales funciones de una intervención emocional es la prevención, la valoración, el diagnóstico y corregir las disfunciones orofaciales. El prevenir, lo que se busca es que se vaya a complicar la situación, en este caso, si ya está instaurada. Si no está y hay posiblemente una futura alteración, por ejemplo, en el caso de los niños prematuros, puede haber una alteración miofuncional. Estamos hablando de el sistema digestivo, que puede alterarse de la deglución, sistema respiratorio y fonoarticulatorio, se van a ver alterados por, en este caso, por el nacimiento prematuro del niño que no ha llegado a madurar de manera adecuada su calidad orofacial. Entonces se puede ir trabajando en la prevención para que a futuro este niño no tenga serios problemas para trabajar lo que es la deglución, para trabajar lo que es la respiración y finalmente la producción de sus fonemas, es decir, ya cuando empiece a querer hablar o buscar el lenguaje articulado. Después, el de valorar, el de saber realmente qué características tiene cada uno de los elementos dentro de la calidad orofacial. Valorar la respiración, valorar la deglución, valorar la masticación y finalmente valorar lo que es la fonoarticulación. Diagnosticar, en el caso de diagnóstico, lo que busca una de las funciones es conocer cuál es el problema que está aquejando al niño para poder trabajar de manera adecuada con las actividades que se vayan a plantear para poder desarrollar y corregir las disfunciones ya orofaciales. Una vez que nosotros hayamos hecho el diagnóstico de qué es lo que tiene que significar la valoración, entonces vamos a poder trabajar con lo que es corregir con diferentes actividades las funciones. Si ha habido un problema o hay un problema de deglución, entonces tendremos que buscar estrategias que nos permitan corregir ese problema de deglución, que hay que ver cuáles van a ser las causas. Es por eso que es importante tomar en cuenta la valoración para poder hacer un diagnóstico. Para esto, los principales objetivos que va a tener la intervención miofuncional va a ser el de explorar y valorar. ¿Qué cosa? Va a explorar la musculatura orofacial. Es lo primero que busca. Y las funciones básicas del sistema estomatognático. Es decir, va a explorar y valorar esos dos elementos. La parte orofacial, estamos hablando de la cavidad orofacial y los tres componentes de este sistema. También otro de los objetivos es el de realizar lo que es el diagnóstico miofuncional, que en este caso puede ser cualitativo, ver qué calidad de movimiento y de sonido, de deglución, de masticación, de respiración va a tener. Entonces, dentro de esos objetivos vamos a poder encontrar que es importante realizar el diagnóstico. Otra función y otro objetivo es el de diseñar un plan de intervención. Una vez que nosotros hayamos identificado cuál es el problema que se ha presentado en este niño, hay que comenzar a elaborar nuestro plan de intervención, nuestro plan de trabajo. ¿Qué actividades voy a desarrollar para poder favorecer, en este caso, que vaya a mejorar mi alteración a nivel orofacial? Aquí va a estar centrado en ejercicio, supresión y de hábitos, toma de conciencia de nuevos patrones adquiridos. Inicialmente vamos a empezar con lo que es actividad física para la calidad orofacial. Vamos a tratar de evitar malos hábitos si es que ya los tiene, o disminuir, que vayan perdiéndose y que vaya tomando conciencia realmente de cuáles son las actividades
adecuadas que tendría que desarrollar para que no vuelva a tener este problema. Y finalmente, otro de los objetivos es establecer acciones conjuntas multidisciplinarias. Eso quiere decir que en este caso el niño lo que va a llegar a desarrollar no solamente lo va a hacer con el fonoaudiólogo, no solamente va a desarrollar con el fisioterapeuta, no solamente va a desarrollar con el odontólogo, porque aquí sí se trabaja en el tipo de disciplina. El odontólogo nos va a indicar cuál es la característica a nivel, ya sea del maxilar inferior, cómo están sus dientes, qué características tienen los dientes. El psicólogo nos va a poder colaborar con la parte de poder ayudar en este caso a que el niño vaya aceptando los nuevos cambios que va a sufrir. El fisioterapeuta trabajará en lo que es la regulación orofacial y el movimiento de lo que es la parte orofacial para la práctica de diferentes ejercicios. En el caso de que haya alguna alteración a nivel, ya sea del sistema digestivo, de alguna de sus partes del sistema respiratorio, entonces es un trabajo multidisciplinario que se realiza, no es una sola persona. Ahora, en el caso de ustedes, por ejemplo, que ya van a están viendo eso de la maestría, van a poder trabajar como de forma integral para poder desarrollar lo que es al niño en la parte psicomotriz de manera integral y coordinada para que no solamente sea la parte corporal y la parte orofacial de manera independiente. Como habíamos visto inicialmente, prácticamente el cuerpo humano y todo el sistema son una sola unidad funcional, que si pasa algo arriba va a repercutir abajo y viceversa. Si sucede algo de una malformación en la parte inferior, va a repercutir en la parte superior. Entonces es por eso que es importante trabajar de manera conjunta y ver cuáles van a ser las acciones que se van a desarrollar para poder hacer un intervención. Exploración clínica. Vamos a ver de que existen dos tipos de exploración. Una que va a ser instrumental y la otra que va a ser clínica. En la instrumental son exploraciones que vamos a requerir prácticamente de elementos que vayan a ser solicitados, conocer radiografías, tal vez electroencefalogramas, lo que es estudios nasofaringios, nasogástricos, etc. Son estudios que se van a tener que solicitar para ver si es que en alguno de los sistemas está sucediendo o hay algún tipo de obstrucción o algún tipo de desviación. Para saber, por ejemplo, si ha habido una alteración, una desviación mandibular a causa de que si ha habido un accidente, cuál ha sido el grado de la desviación. Entonces, todo eso se va a poder ver en la valoración instrumental que se haga. Dentro de lo que es la exploración clínica, vamos a poder ver lo que es la evaluación de los órganos fonoarticulatorios. Pues lo primero que tenemos que hacer es evaluar en los órganos fonoarticulatorios, lo que ya hemos visto. Tengo que ver cómo está la lengua, tengo que ver cómo están los labios, cómo está el paladar duro, cómo está el paladar blando, cómo está el pelo palatino, si hay un adecuado movimiento, hay un adecuado tono, hay un adecuado ritmo de actividad orofacial. Todos esos elementos se tienen que ver en la parte fonoarticulatoria y sobre todo en la exploración. Después de eso vamos a hacer la evaluación de las funciones orofaciales. ¿Cuáles son las funciones orofaciales? Ayer hemos visto respiración, deglución, succión, masticación y fonoarticulación. Entonces tenemos que hacer exploración de cada uno de esos elementos para poder trabajar la parte clínica. Dentro de esto también hay que tomar en cuenta los aspectos morfológicos y la postura, característica de los labios, la lengua, cómo está respecto a la postura. Ayer habíamos visto de que depende mucho del tipo de postura que vayamos a tener, va a estar ubicado incluso los diferentes órganos
de la cavidad oral. Si un niño en este caso tiene una reclinación hacia un lado, entonces automáticamente la lengua igual se va a ir al lado donde está la reclinación. Si hay un problema neurológico, ¿cómo va a estar? ¿Hacia dónde va a ir, por ejemplo, la lengua o la posición del maxilar inferior? Si va a haber o no oclusión del paladar, es decir, si va a permitir que en este caso el aire sea oral o sea nasal. ¿Qué es lo que va a pasar con la nariz? Si existe algún tipo de desviación que pueda estar alterando, ¿qué va a pasar con los ojos? ¿Cómo están los ojos frente a si es que hay una desviación, no hay una desviación, hay una disminución visual para poder identificar incluso los objetos y sonidos que nos permitan ir trabajando lo que es la parte facial. Son todos esos elementos aquí tomando en cuenta al momento de realizar lo que son las evaluaciones de las funciones orofaciales. Hay que revisar tono, es muy importante hacer la evaluación del tono muscular. ¿Cómo se encuentra el tono muscular a nivel de todo lo que es? Estamos hablando de cráneo, cara, y estamos hablando de lo que es cuello, cintura escapular. Habéis visto que si nuestro tono, al estar inclinados, aumenta el tono, por ejemplo, del esternocleidomastoideo, va a generar una alteración postural a nivel de la cabeza. Esto va a repercutir en qué? En la producción incluso del sonido. Va a repercutir en lo que es la alimentación, va a repercutir en la gestión. Entonces va a llegar a influir en las diferentes actividades. Movilidad. ¿Cómo se encuentra la movilidad articular en los tanto muscular como articular en los diferentes órganos como articulatorios? ¿Cómo estamos? La movilidad es la adecuada, no es adecuada, tiene buen tono muscular que le está permitiendo realizar el movimiento, por ejemplo, de apertura del maxilar inferior, no tiene buena tonicidad el músculo macetero como para permitir lo que es tener una buena fuerza y poder tener un movimiento adecuado de masticación, etc. Entonces tengo que ir viendo cómo es esa movilidad. Y para hacer lo que es la evaluación de las funciones orofaciales, en este caso hay que hacer una evaluación de lo que es la respiración. Se puede ver, primero, habíamos visto que generalmente los niños, sobre todo los prematuros y los bebés recién nacidos, tienen una respiración superficial. ¿Cómo es la respiración ahora de nuestros niños, supongamos de 2 años? ¿Cómo es la respiración de un adulto? ¿Qué características tiene? Es profunda, es superficial, tiene una velocidad adecuada, no tiene, el número de respiraciones por minuto es lento o es acelerado, ¿cómo está? Y para esto, por ejemplo, para ver incluso si hay permeabilidad en lo que es las fosas nasales, se puede utilizar otros instrumentos como el espejo de Blackford. Este espejo, por ejemplo, nos permite identificar si hay o no permeabilidad en las fosas nasales. Entonces, todos esos elementos se tienen que ir viendo cuando se está evaluando lo que es la respiración. Al momento de trabajar lo que es la respiración, hay que ver si tiene lo que es el cierre labial. Nosotros no respiramos con la boca abierta, ¿no es cierto? Y la nariz. Traten de meter aire por la nariz con la boca abierta, solamente por la nariz. Es mucho más complicado. Mantener la boca abierta y solamente tratar de... Porque es como si entrara y volviera a salir inmediatamente. Hiciera eso. Entonces es importante ver el cierre labial, el cierre de la punta de la lengua a la papila. Si en este caso llega a descender la lengua y permite el ingreso de lo que es el oxígeno cuando se está haciendo la respiración, son 3 puntos que se ven, y el cierre del dorso de la lengua contra el paladar para que se produzca la respiración nasal. Cuando se está trabajando con respiración, entonces hay que ver esos 3 elementos para hacer la evaluación. Cierre de los labios, porque generalmente nosotros
Para tener una respiración nasal no tenemos la boca entreabierta, ¿no es cierto? Para que podamos respirar por la nariz. Cierre de la punta de la lengua en la pila y cierre del dorso de la lengua en el paladar. Que permita. Hagan una respiración y ahí van a ver en qué punto se encuentra su lengua y cómo está la boca en relación a eso. Hagan una respiración profunda, una inspiración en este caso profunda. ¿Dónde está su lengua? Cuando hacen la respiración profunda, automáticamente el dorso de la lengua sube hacia el paladar. Si hacen una buena respiración, inspiración en este caso profunda. Nasal. Nasal. ¿No es cierto? La punta de la lengua desciende, el dorso sube y se cierra. Y la boca está cerrada. Hay el cierre de los labios en este caso, que no va a permitir que también entre aire por ahí y o salga y haga este movimiento para entrar por la nariz y querer salir por la boca. Al hacer una inspiración profunda se puede observar eso. Cuando existe, por ejemplo, lo que es la respiración oral o mixta, es cuando inspiramos por la boca y sin darnos cuenta botamos por la nariz. Entonces ahí se está dando lo que es la respiración oral, porque estamos introduciendo, ¿qué es lo que sucede generalmente cuando nosotros estamos corriendo tan rápido y no nos damos cuenta de que en vez de respirar por la nariz estamos respirando por la boca? Inmediatamente estamos respirando por la boca. O sea, corremos tanto que estamos tan agitados, no nos damos cuenta y hacemos la respiración mixta, donde en ese momento se hace la respiración bucal y ya no es nasal, porque el aire empieza a entrar por la boca y sin darnos cuenta y en vez de meter por la nariz estamos metiendo por la boca y estamos botando por la nariz. Entonces estamos haciendo una inversión de respiración. Entonces hay que ver también si en este caso el niño tiene esa respiración, porque sí se va a ver cuando el niño trabaja solamente la respiración nasal, solamente por lo que es la respiración mixta, incluso por la calidad del movimiento del diafragma y del estómago. Porque el aire no entra totalmente a los pulmones, entra también al estómago. Entonces va a haber un movimiento. Para hacer la valoración de la masticación es importante utilizar alimentos. En este caso puede ser cualquier tipo de alimento, sobre todo que sea semisólido y sólido, para ver cuáles son las características de la masticación. El niño, habíamos visto de que hay tres tipos de mordida. Uno que utiliza directamente lo que son los incisivos y los carninos para hacer la mordida, o utiliza la parte de lo que son los molares o premolares. ¿Qué es lo que utiliza primero para morder? Normalmente utilizamos lo que son los incisivos y los caninos para hacer el arranque, ¿no es cierto?, del alimento. Si en el caso, por ejemplo, de este niño, del choco, ¿ven? Utilizamos los dientes de delante hacia los caninos. Ahora, el niño en este caso, ¿cómo está haciendo la masticación? Solamente con los caninos, pues ya puede llevarlo hacia lo que son los premolares. O le cuesta llevar, o salta directamente de los premolares a los molares. ¿Qué características tiene la masticación en este? Para la valoración hay que tener eso. Y para eso necesariamente tenemos que utilizar alimentos. La única manera en la que vamos a aprender. Ahora, la masticación va de derecha a izquierda y viceversa, o solamente se mantiene en un lado lo que es la cavidad. Y ahí trabaja bastante, y también sin darnos cuenta vamos a ir haciendo la evaluación de la lengua. ¿Qué características tiene la lengua? La lengua se puede mover, no se puede mover para llevar, en este caso, el alimento de derecha a izquierda y viceversa, o se mantiene ahí, solamente está haciendo la mordida en un lado. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en las personas con parálisis facial. Está tan hipotónico, no tienen sensibilidad, han perdido la movilidad, el movimiento de la lengua y es tan pobre porque solamente la mitad se puede mover. Entonces, trata de morder con el lado que está sano, pero automáticamente arrastra el alimento a la boca. Porque en este caso, la lengua que tendría que hacer este movimiento no es así, solamente hace esto. ¿Por qué? Porque en este caso, la mitad de la lengua está afectada y no está pudiendo hacer este movimiento. Entonces, es ahí
donde ya la masticación se va a ver alterada. ¿Por qué? Porque está incluyendo otro elemento de la parte orofacial, que en este caso sería la lengua, para que no se pueda llevar de la manera adecuada el alimento frente a la actividad que se le está pidiendo que realice. Deglución. Otra de las funciones que hay que evaluar, bastante importante, es la deglución. Cuando se está hablando de deglución, hay que tomar en cuenta, primero, la sensación del gusto. Hay cosas que, por ejemplo, no nos agradan, incluso nos cuesta hasta deglutir. No sé, hay algún alimento que quizás les desagrade. ¿Qué es lo que pasa? Y por cortesía, alguien les invita y es algo que no les gusta, que les desagrada totalmente. Por cortesía, ¿qué es lo que hacen? Agarran, muerden, como sea, y tratan de hacerlo pasar inmediatamente en algunos de los casos. Por lo general, para no botar. ¿Qué pasa ahí con la deglución? Con lo que es el sentido del gusto. No están realmente saboreando el alimento que están consumiendo. En este caso hemos visto que el sentido del gusto, o sea, la sensación de gusto en la lengua va a estar dominada por lo que es el par craneal 7 y el 9. Nos va a permitir saber realmente las características de si es salado, si es ácido, si es dulce, si es amargo, etc. de los alimentos. Y es importante conocer eso para poder trabajar en la deglución. Entonces, con el niño lo que se hace es agarrar esos diferentes alimentos y que vaya reconociendo, sin que vaya notando lo que se le está dando. Y el niño pueda identificar el sabor que va teniendo. Incluso, si es ya puede reconocer, si es un poquito más grande, se puede reconocer si es frutilla, si es naranja, si es chocolate. Sensación general, es decir, la sensibilidad. ¿Cómo se encuentra a nivel orofacial? Cuando al niño se le toca, ya sea en lo que son músculos de la cara, la lengua, lo que es mejillas, parte interna, encías, paladar duro, paladar blando. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros agarramos, o cuando generalmente los médicos agarran un bajalenguas y ponen hasta la parte posterior de la lengua? Inmediatamente se desencadena el reflejo de cada elemento. ¿Cómo está? ¿Está presente? ¿No está presente? ¿Tiene o no tiene? Entonces, esos elementos hay que ir viendo en lo que es la sensibilidad, que en este caso se va a ver también, va a estar dominado por lo que es el quinto y el noveno parcráneo. Deglución. La deglución va a estar dominada por 4 pares craneales: el quinto, el séptimo, el noveno y el décimo. Que la alteración de cualquier actividad dentro de la deglución quiere decir que alguno de los pares craneales está viendo alterados. El séptimo par craneal es el par craneal que inerva al frontal de la cara. Cuando este se paraliza, sucede la parálisis facial. Entonces, si por ejemplo la deglución se va a ver afectada en las personas que tengan, si existe un dolor a nivel, han debido escuchar que hay personas que dicen: me duele mi cara, siento que me está quemando, que me está ardiendo. Hay una alteración a nivel del quinto par craneal, que en este caso es el sistema. Va a dar una acción a los músculos y a la... Tiene dos funciones: uno que es muscular y el otro que es sensitivo. Entonces, el sensitivo, porque va a estar bastante sensible en este caso la cara de la persona. Incluso en algunos casos así intocable, es muy doloroso. O se van a ver alterados los músculos que en este caso trabajan la masticación, que van a incluir esto en la deglución. Cuando se está hablando de la deglución, hay que tomar en cuenta la interposición de la lengua. ¿Cómo está la lengua al momento de querer deglutir? Si la lengua, por ejemplo, está casi hacia afuera, con los labios entreabiertos y los dientes igual entreabiertos, abran su boca, saquen un poco la lengua y traten de deglutir. Hagan eso. Con la boca, abran, ¿no es cierto?, la boca, saquen un poco la lengua y traten de deglutir la saliva.
Si la lengua depende mucho de cómo se encuentra la ubicación de la lengua. Si la lengua, por ejemplo, en este caso tiene una proyección anterior, va a dificultar la deglución, entonces hay que ver eso. La contracción de la musculatura periauricular, es decir, cómo se encuentra. Cuando nosotros estamos deglutiendo, hacemos eso, ¿no es cierto? Inmediatamente hay una contracción muscular. A este nivel, gracias. Entonces va a haber ese tipo de contracción de esta musculatura que va, si es que no se presenta, entonces no va a permitir realizar esta actividad. Después, la contracción del mentón en la interposición del labio inferior. ¿Qué es lo que sucede con el mentón? Degluta su salida, traten de deglutir. ¿Qué es lo que pasa? Hay un movimiento del mentón. No solamente se contrae lo que son la parte de las mejillas, la parte espalda, sino también el mentón. Hagan eso. Y van a ver que inmediatamente lo que veamos es el músculo de la borla del mentón y el cuadrado del mentón va a empezar a contraerse. Es bastante sutil y no nos damos cuenta algunas veces cuando hacemos este movimiento porque ya es un movimiento que aprendido pero hay esa contracción y hay que ver de que realmente se produzca esto. Después va a haber el movimiento de la cabeza en algunos casos. Personas que les cuesta deglutir, lo que hacen es eso, ¿cierto? El movimiento de la cabeza. Entonces, a ver, como para querer ayudar, impulsar en este caso a que se produzca la deglución. Ejemplo, incluso en personas que no han tenido ningún problema, cuando están comiendo algo seco, lo que decían ayer, el pito, por ejemplo. Tratan primero de que se forme como dé lugar el bolo alimenticio con la poca saliva que tiene. Está tan seco que tratan de introducir inmediatamente la cabeza hace ese movimiento. Y finalmente ver si existe o no residuos tras la deglución. ¿Hay residuos? ¿No hay residuos? ¿Cómo está? Y si en la deglución hay lo que es el famoso ruido. Hay personas que en muy raros casos se les escucha que constantemente cuando van tragando saliva van teniendo ese ruido que para otras personas es muy molesto y ahí sí hay una alteración a nivel de los pares craneales, sobre todo a nivel de los cranios y de lo que es el neumogástrico que está generando ese tipo de alteración. Y va a ser constante el sonido que se vaya a producir cuando vaya a deglutir y es como si estuviese latiendo el corazón al tratar de deglutir simplemente la saliva. Entonces hay que ver todos esos elementos. Para este autor es importante que se tomen en cuenta cada uno de estos elementos que en este caso Queiroz indica que la contracción de la musculatura perioauricular, del macetero, del mentón, interposición del labio inferior, movimiento de la cabeza, ruidos y si es que existen o no residuos del alimento, sean evaluados también. Es importante conocerlos para hacer lo que es el tratamiento, los trastornos orofaciales más comunes. Dentro de los más comunes, el más común es el de la deglución, o llamado también disfagia. La disfagia es la dificultad para poder deglutir y se va a dar justamente por este elemento, que el esófago sano en este caso, si se fijan, tiene una característica donde está prácticamente vertical y permite que el bolo alimenticio pueda pasar sin ningún problema a través de ese fondo. En cambio, en la disfagia lo que sucede es que el esófago tiene una desviación, está desviado y el bolo alimenticio no puede ir directamente sin ningún problema por la trayectoria vertical, tiene que acomodarse o adaptarse a la característica de ese esófago. Entonces ahí es donde se va a producir la dificultad para deglutir. Hay personas que les cuesta hacer lo que es la deglución y es específicamente por cómo se encuentra en la postura que ha empezado a adoptar su esófago. Esta puede ser adquirida o puede ser congénita. Dentro de las congénitas puede ser que el niño haya nacido así y tenga esa alteración que le va a llevar a por vida o adquirida, ya sea por alguna cirugía que haya tenido. Entonces puede llegar a tener este problema. Y en el caso de las personas que tienen este tipo de problema, no solamente es la parte orofacial la que se les va a afectar, en este caso uno de los sistemas de
de la cavidad orofacial que van a estar alterados, o sea, del sistema estomatognático, sino que también a nivel social, psicológico, alimenticio se van a ver influenciadas y alteradas por este tipo de problemas. Otra de los trastornos comunes es la incompetencia velopalatina, es decir, hay una dificultad para hacer lo que es la oclusión. Que cuando el niño quiera deglutir algún alimento o quiera realizar algún sonido, no va a poder realizar porque resulta de que cuando tiene que cerrarse el velo para que pueda tener lo que es la voz oral, se cierra hacia el lado de lo que es el paladar, la parte de lo que es la laringe, y se abre la parte nasal. Entonces ahí el niño empieza a tener lo que es la voz nasal. Habíamos visto el día de ayer que para trabajar lo que es voz oral y voz nasal tiene que haber esa posibilidad de coordinación del movimiento de lo que es el velo del paladar para que pueda abrirse y cerrarse y no tenga la dificultad de poder sacar los sonidos adecuados, que sea de voz oral o voz nasal. Entonces hay una incompetencia de velopalatina, hay una dificultad, no puede realizar ese movimiento adecuado, el velo del paladar. Otro de los trastornos orofaciales comunes es la insuficiencia respiratoria. En la insuficiencia respiratoria hemos visto de que una de las funciones del sistema estomático está dado por este sistema. Si la respiración no es la óptima, no es adecuada, entonces la alimentación, la succión, la producción de la palabra, la fonación no va a poder ser desarrollada de la manera adecuada. Entonces es importante ver cuál es la causa principal o el motivo por el cual se está dando esta insuficiencia respiratoria. Otro trastorno, la protrusión lingual. Y es lo que habíamos hecho hace ratito, por ejemplo, cuando sacamos un poco la lengua, nos dificulta la deglución. Ahora, si constantemente existe esta protrusión lingual, y eso se puede dar, por ejemplo, en el caso de los niños con síndrome de Down, que normalmente se da y es muy notorio, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber cialorrea porque no hay un cierre adecuado de lo que es la boca, no va a poder verbalizar adecuadamente, sacar fonemas adecuados, porque la boca está entreabierta, tiene una hipotonía muscular y la lengua está casi saliéndose y no le permite realizar ningún tipo de palabra. Saquen la lengua y lleven hacia la boca sin morderla con los dientes y digan papa frita. Y eso que ustedes pueden dominar la lengua. Entonces se puede producir este tipo de alteración. O sea, es importante tomar en cuenta de que si en este caso, nuestra lengua está entre los dientes, hay una hipotonía muscular, va a generar esa alteración no solamente para la producción del sonido, sino también que no va a haber dominancia para lo que es el movimiento de la formación del bolo alimenticio. Va a haber cialorrea constante, no va a poder tener una buena deglución o una buena succión, etc. Otro trastorno es la deglución atípica, y esto se va a dar por la posición anómala de la lengua. Habíamos visto que la lengua juega un papel muy importante en lo que es la alimentación, que hace este movimiento, ¿no es cierto? Va de adelante a atrás y de la derecha a izquierda, hace ese movimiento. Cuando nosotros estamos comiendo, y eso van a hacer la prueba cuando les den sus refrigerios, por ejemplo, que su lengua va a ir de adelante hacia atrás, antero-posterior y de derecha a izquierda para poder contar lo que se pone. Si en este caso hay una deglución atípica, cuando la lengua está desviada o tiene una posición anómala, como en el caso de la protrusión lingual que está hacia adelante, no va a poder realizar el movimiento adecuado para la formación del bolo alimenticio. Entonces, no va a permitir que la deglución sea la óptima. Tampoco va a permitir que la alimentación, o en este caso, el alimento que se está consumiendo, pueda ser triturado con las características necesarias para poder ser ingerido. Entonces, en este caso, va a haber una deglución o una alimentación anómala frente a esta deglución atípica que se va a tener por la posición de la lengua. La hipotonía bucofacial, de lo que
Si mis músculos bucofaciales están hipotónicos, no voy a poder realizar ningún tipo de actividad porque todo se trabaja en conjunto. No puedo trabajar solamente la lengua, no puedo trabajar solamente lo que es masticación o solamente lo que son labios. De manera indirecta voy a ir trabajando con todos los elementos para poder realizar la evaluación. Si hay una hipotonía, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una apertura del maxilar inferior y constantemente va a ser eso. Al haber esta apertura, el niño se va a acostumbrar a realizar la respiración bucal porque está todo el tiempo y no le dificulta el hacer este cierre. Le cuesta hacer este cierre. Entonces constantemente ir, porque hay una hipotonía muscular. Respiración oral, y eso generalmente se da incluso en adultos. Se da más que todo en la etapa del sueño. ¿Cuántas veces no les ha pasado de que han encontrado los que son papás a sus hijos con la boca abierta y están tratando de cerrarles ahí? Y hacen esto, ¿no es cierto?, para cerrar. O sin darse cuenta cuando tienen una extensión ustedes, cuando duermen mal. Por ejemplo, resulta que la almohada era muy alta o están desviados, están que tienen esa extensión, automáticamente los músculos que hemos visto el día de hoy, los de la región, eso van a jalar. ¿Qué es lo que van a hacer? Que su boca esté entreabierta. En algún momento cuando se han quedado así, sobre todo cuando estaba haciendo frío, ¿no han sentido que les han molestado las amígdalas o la garganta? Parece que me estoy resfriando. Ha sido por ese enfriamiento que se ha dado. Y empiezan a tener ahí la respiración bucal. Porque en este caso, al estar con la boca entreabierta, inmediatamente sin darse cuenta, porque están durmiendo, han cambiado el tipo de respiración de nasal a bucal. Que hay incremento de las cuerdas vocales, inflamación de lo que son amígdalas, etc. Hace un tiempo atrás leí que las personas que duermen constantemente, o sea que ya es forma parte de la característica de la persona, dormir con la boca abierta, tiene mayores problemas de pronunciación de la... Llega el comienza a decir, a pensar en lo que quiere hablar y se nota siendo jóvenes incluso. Llega a influir por eso, es el tipo de respiración que se va teniendo ya no es la correcta. Nosotros para poder introducir el aire y sacar el sonido necesitamos tener esa respiración nasal. Primero, el oxígeno tiene que entrar caliente en los pulmones. Al hacerlo por la boca no llega a calentar, porque tenemos un sistema en la nariz que permite que se vaya calentando ese oxígeno. Entonces, una vez que va calentando el oxígeno, tranquilamente no va a irritar lo que son cuerdas vocales, no va a irritar lo que es amígdalas, todo lo que es el sistema, en este caso, respiratorio. Y al momento de introducirse por la boca va a producir esta alteración. Es por eso que es importante tomar en cuenta el tipo de respiración que vamos teniendo y tratar de trabajar lo que es la respiración bucal, que no se mueva. Mi hermano siempre dormía así y cada vez era con infecciones de amígdalas, de faringe, infecciones de amígdalas, de faringe. Al final terminaron operándolo de las amígdalas y le dijo el doctor, pero si este pelado no aprende a cerrar la boca, le dijo, cuando duerme van a seguir los problemas, aquí no se acaba. Es que Lleven a ti, hay una respiración que es bucal que va a llegar a afectar otro sistema. Ahora, también se puede dar, no solamente por costumbre, resulta de que hay una hipotonía muscular a nivel del maxilar inferior y hay un descenso. Entonces, también se puede dar por ese motivo el que existe esa apertura. Por eso es que es importante evaluar cómo está el tono muscular de ese maxilar para poder evitar ese problema y empezar a trabajar para que pueda mejorar su tono muscular y evitar que se vaya a producir un tipo de respiración. Después, otro de los trastornos también que son comunes son los trastornos mandibulares. Ayer habíamos visto que influye mucho en cómo se encuentra, sobre todo el maxilar inferior, frente, por ejemplo, a la succión, a la deglución. Si nuestros dientes, maxilar superior y el maxilar inferior, tienen una distancia que es demasiado amplia, no va a poder haber una adecuada mordida para la masticación.
Porque lo primero que se tiene que hacer es agarrar y tratar de roer con una primera mordida que es el alimento. Si el maxilar inferior está mucho más atrás en relación al superior, entonces no va a haber esa adecuada mordida. O lo mismo va a suceder si es así. Si existe que el maxilar inferior tiene una protrusión, entonces tampoco va a haber una adecuada mordida para lo que es la alimentación. Para la succión va a ser mucho más difícil porque habíamos visto que es importante el papel que juega el maxilar inferior al momento de succionar. Si existe una desviación, en este caso lateral, de lo que es el maxilar inferior, no es lo mismo, no va a ser lo mismo la característica, por ejemplo, de la masticación, o en este caso, si es que existe una sobreposición, resulta de que los músculos maceteros están tan tensos que lo que hacen es sobreponerse, ya sea maxilar inferior, dependiendo de cómo esté la ubicación del maxilar inferior o tenga esa posición. Entonces van a hacer de que el movimiento a nivel del maxilar inferior no vaya a influir en lo que es succión, sobre todo en lo que es masticación y también en la parte con articulatorio, porque habíamos visto de que para producir diferentes sonidos la posición de la lengua en relación al maxilar, tanto superior y inferior, influye mucho. Después vamos a ver de que también existen otros trastornos, por ejemplo la succión digital. Cuando el niño a sus 5 años sigue chupándose el dedo, por ejemplo, es una alteración que se está produciendo y va a estar produciendo una alteración a nivel orofacial. El dolor orofacial es un dolor que generalmente es neurogénico, de origen neurológico. Onicofagia, esa constante manía de morderse, de comerse las uñas. Los bruxismos, que ahora está muy de moda. Han debido ver, sobre todo, que se ha elevado la incidencia de bruxismo en las personas. Y generalmente lo que sucede y lo que va produciendo es un dolor a nivel temporomandibular por el incremento que se está dando del bruxismo. Desgasta a nivel de lo que son la dentina sobre todo. Y esto a causa de que en muchos de los casos se ha visto de que es posiblemente del elevado estrés que la gente ahora está empezando a sufrir. Se produce el desgaste de la diente y también se zafa no me acuerdo cómo se llama. Una alteración temporomandibular, claro, se zafa y de... los maxilofaciales, digamos, se lo está colocando. Entonces el bruxismo va a llegar a producir esos elementos. Y resulta de que ahora se estaban haciendo estudios referente a cuál es la causa principal de que se esté produciendo. Y entre lo más destacable es justo el estrés que estaba generando en las personas, y no solamente en los adultos, sino también en los niños, el estrés que se está desarrollando en las personas que está generando la producción del bruxismo. En el caso, por ejemplo, de hace 10 años de relación ahora, por ejemplo, Santa Cruz no era tan grande. En relación hace 10 años ahora, tranquilamente podían llegar mucho más fácilmente de un extremo a otro para poder llegar a sus trabajos. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Tienen que salir quizás 1 hora o 2 horas antes para poder llegar a tiempo a sus trabajos. Ya no van a sus casas y más se ha incrementado lo que es el estado laboral, tanto de la pareja, tanto madre como padre que están trabajando, que están con la preocupación de los hijos más. Pues todos esos elementos llegan a influir en la producción de los hijos. Y se ha visto de que ahora es una alta incidencia, sobre todo en lo que es el trabajo de los odontólogos o los maxilofaciales. Ahora hacen la plaquita de relajación. De relajación, tiene su plaquita, por eso que ahora sí se está trabajando bastante con eso. Alteraciones del habla, puede ser congénita o adquirida. Alteraciones del habla o alguna alteración, sobre todo a nivel anatomofuncional. Ejemplo, labio leporino, desviación de la faringe adquirida por algún tipo de accidente, por ejemplo. En el caso de, supongamos, desviación del tabique nasal, es una patología que se ha adquirido y una desviación porque resulta que se ha caído
se ha peleado, le ha dado etc. Pero hay una desviación. Entonces, ¿qué va a producirse ahí? Una alteración, en este caso del habla, porque el sonido ya no va a ser el adecuado que va a ser. Si esta persona tenía una voz nasal, peor aún, se va a ver mucho más afectado. Agrandamiento de las amígdalas, adenoides y alérgicas. También son causas de trastornos a nivel orofacial estos elementos, las amígdalas, adenoides y las alérgicas, porque no van a permitir que vaya a trabajar adecuadamente o vaya a salir, en este caso, el aire para poder retener lo que es el sonido, la producción de sonido. Anomalías estructurales o fisiológicas. Dentro de las anomalías estructurales o fisiológicas, las estructurales vamos a ver, por ejemplo, el famoso frenillo lingual, que en muchos casos es lo que les decía, que va a permitir al niño realizar el movimiento adecuado y completo de la lengua. Si la lengua no completa el movimiento, su rango de movimiento, no va a poder producir el sonido. Para, por ejemplo, decir la L, ¿dónde tiene que estar? Tiene que subir lo más que pueda la lengua detrás de lo que es el paladar duro y detrás de las dientes. Si existe frenillo, le va a limitar en esa producción de sonido. Ahora también hay lo que es el frenillo labial. En el caso del frenillo labial, en el caso del frenillo labial, por ejemplo, igual lo que va a suceder, no va a permitir desarrollar adecuadamente el labio superior. Y para muchas actividades, por ejemplo, el beso, simplemente decir o, necesitamos de que por lo menos el labio superior también esté bien desarrollado. Entonces, ahora se ha visto que es importante e influye mucho en el crecimiento normal, ya sea del movimiento normal, ya sea del labio superior y de la lengua, la presencia de frenillos. Es importante hacer la intervención lo más pronto posible, tener descubierto lo que es la presencia de estos dos elementos. ¿Y cómo vamos a saber cuando tiene frenillo aquí arriba? El labio está casi pegado y es bien grueso. Entonces O sea, quiere hacer esto, no puede hacer esto. No, le cuesta. Y además empieza a desarrollar pobremente el labio superior. Y es bien notorio porque empieza, incluso hasta en los dientes, empieza a haber una separación. Así es. Entre los dientecitos. Hay que ver eso. Como les digo, generalmente llega a afectar no solamente al crecimiento del labio, sino incluso a la formación dental. Porque el frenillo se va haciendo cada vez más grueso y entre los dos dientes, en este caso, lo que son los incisivos, empieza a haber esa separación. Ejemplo, claro, Luis Miguel tenía esa separación, que quizás no le podía hablar, pero en el caso de él, por ejemplo, tenía esa separación dental. Ahora, no sé si habrá sido con frenillo, ¿por qué? Pero tenía esa separación. Entonces, algo similar sucede con los niños que tienen frenillo labial en este caso. Con los niños con frenillo lingual les dificulta poder hacer el movimiento de la lengua, que es muy necesario, sobre todo para el habla. Y la lengüita está bien marcada, bien como que dividida también. Es la lengua bífida. La lengua bífida. Lengua bífida, porque el frenillo está en la parte de abajo. Y eso es frenillo corto y lo que hace es evitar que la lengua vaya a ascender sobre todo, abajo del centro de la lengua. Y en el caso de que la lengua ya también sea normal, hay lenguas que son exageradamente grandes que también pueden ayudar a influir en lo que es sobre todo la formación. Con la misma característica de la lengua. Hay personas, o sea, no es muy común ver, pero sí se ha visto de que también existe una lengua larga. Malformaciones faciales o cráneoencefálicas, ya sean adquiridas o congénitas, también pueden llegar a influir en lo que es el sistema estomatofrónico, ya sea respiración, deglución, masticación, en todas las funciones orofaciales que vayamos a desarrollar. Lengua anquilosada o macroglosa, que no tenga un buen movimiento en este caso, o que sea muy grande en el sentido de que sea gruesa, no solamente grande, sino que también sea gruesa, que esté muy aplanado o sea muy hipotónica la lengua. Factores neurológicos.
aquellas patologías neurológicas, sobre todo las más notorias, donde se nota más, es en la esclerosis lateral amiotrófica, que es un tipo de enfermedad, un tipo de parálisis progresiva que se va dando, en la enfermedad de Parkinson, donde generalmente han debido ver si es que en algún momento han visto a personas con Parkinson en segundo y tercer grado ya tienen incluso una fase semidepresiva. Por más que quieran reír, no pueden hacer porque sí hay esa fase. Y en la parálisis facial, como les decía. Posoperatorios. Los trastornos posoperatorios pueden ser linguales, laringos o maxilofaciales. Alguna alteración que haya sucedido tras una cirugía de estos elementos. Y anormalidades en el desarrollo orofacial, que también pueden llegar a ser influenciados por el desarrollo del niño, si ha tenido algún tipo de alteración el niño durante su proceso de crecimiento. Ahí estaríamos terminando esta primera parte. Papeles de colores. Papeles son de colores. Después, tráiganse bajalenguas, por lo menos unos 4 cada uno. En las farmacias. Después, cucharillas plásticas, tráiganse. Por lo menos unas 2 a 3 cucharillas plásticas para utilizar. La cucharilla plástica. 2 a 3 cucharillas. Después, lo que son sorbetes. Bombillas, sorbetes. Se traen eso. Vasos plásticos, por lo menos unos 5. ¿Perdón? Vasos plásticos. Alimentos. Sólidos, líquidos, semisólidos, semilíquidos. Pueden traerse yogur, pueden traerse galleta, pueden traerse pastilla. Diferente tipo de alimentos, porque lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si supongamos las dos de acá deciden estar juntas para repartir entre los otros miembros de los otros grupos, y lo mismo viceversa. Poquito, no les estoy diciendo, digamos, 5 naranjas, 10 plátanos, nada que ver. Un plátano, por ejemplo, puede agarrar algo tranquilamente. También puede ser. ¿Qué viene a hacer eso? Después de eso, ¿qué más? Bueno, alimentos es que tienen que coordinar entre ustedes. Como les digo, sólido, por ejemplo, galletas, pero entre cosas secas y cosas líquidas también. ¿Ácido? O sea, variedad, ustedes vean qué tipo de alimentos. Dentro de ellos pueden estar dulces, salados, ácidos, amargos, pueden estar carnosos, no carnosos, como les digo, variedad de alimentos. Traer limón, sal, esas cosas. Sí. Aromáticos, por ejemplo. Sustancias aromáticas también. Como ser canela, por ejemplo. Quizás algún perfume, algo como ser, ajo, que sea agradable. Entonces, todos esos elementos vayan cayendo, ¿no? Porque vamos a utilizar. ¿Qué más queda? El frío, caliente. Ahora, frío, caliente, no sé si es que da el tipo por lo menos para agua caliente o frío. Agua caliente va a ser imposible. Porque sí, para caliente sí. Claro. Alguien que traiga un termo con agüita caliente, por favor. Porque sí, vamos a utilizar esos elementos, por lo menos los básicos. ¿Ya? Entonces, al finalizar, pónganse de acuerdo para ver quiénes van a traer qué cosas. O van a trabajar en pareja,
en lo posible, sobre todo a los vicios. Sobre todo a los vicios. Traten de no estar entre vicios, sino que sean distintos, porque es diferente que trabajen. Obviamente los vicios ya tienen un conocimiento básico sobre esto. Entonces, para los que no, para que puedan colaborar entre ellos y les puedan ya por lo menos trabajar de manera un poco más equilibrada. Habemos visto que es importante trabajar la parte multidisciplinaria. Entonces, algo de lo que saben los vicios van a aprender, por ejemplo, los pedagogos, y los vicios igual van a aprender de los tiempos. Entonces, va a ser con conocimiento compartido, ya sea psicólogo, médico, etc. Entonces, para eso es que les pido a los vicios de que no estén entre vicios, sino que vayan y compartan con sus padres a trabajar en ¿ya? Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora sobre lo que es regulación orofacial. En el caso de la regulación orofacial, realmente es una técnica bastante. Es una técnica que permite trabajar de manera integral con todo el sistema corporal. Y vamos a tratar de llevar lo básico. Ahora vamos a hacer lo que es la teoría. Mañana vamos a trabajar la parte práctica de lo que es regulación orofacial. Entonces, por eso que también a los físicos les estoy pidiendo de que no estén entre ellos, por el hecho de que para regular necesitamos de que por lo menos puedan trabajar lo que es la manipulación. Obviamente, las otras personas que no conocen van a hacer la parte práctica, pero los físicos les van a poder indicar si es que están haciendo correctamente o no el movimiento que se necesita. De todas maneras, vamos a hacer entre todos para poder llevar a la parte práctica. ¿Ya? Ahora vamos a llevar algo de lo que es la teoría sobre este concepto que prácticamente fue este señor el que desarrolló este concepto, Rodolfo Castillo Morales. Creó este concepto para trabajar sobre todo la parte orofacial. Este señor trabaja de manera integral con el cuerpo, pero donde más se ha pasado, donde más ha empezado a trabajar y a desarrollar su trabajo ha sido en la parte orofacial. Para este señor Castillo Morales, el ser humano se va a desarrollar primero en su propio medio, y es decir, que trata de no sacar a la persona de su entorno, sino que vaya y se desarrolle en su propio medio, en su propio ambiente. No trata de lo que busca es que aprenda, la familia aprenda a ser responsable de trabajo y cuidado de la persona que está con algún tipo de patología, ya sea discapacidad, y que no pueda llevarlo y se entiende. Entonces, por eso que busca e incentiva el trabajo dentro de el trabajo con la persona dentro del medio donde vive. Además, también busca de que la cultura que se tiene en ese medio se mantenga. Que por ejemplo, lo que sucede ahora, antes, bueno, por lo menos no sé acá, pero en Sucre, Cochabamba y todo lo que es La Paz, Oruro y Potosí, siempre a los niños, por ejemplo, se les faltaba, ¿verdad? Se les faltaba, es un término que se utiliza, o sea, se les ponía con la paja, se les devolvía. No, es una paja que se utiliza y se les envolvía con esos niños. Era como un barlito más o menos, como un cinturón, pero que era grande. Esa es la cultura que se tiene ya. Pero ahora esa cultura se está cambiando porque ya no se hace ese tipo de actividad. Hay estudios que se están, investigaciones que se están haciendo de que sí era bueno realizar aquello y otras que refutan estas investigaciones. Pero de todas maneras es una cultura y es una costumbre que se tenía, que se va perdiendo. Entonces lo que busca en este caso Castillo Morales es que esa cultura, que la persona se vaya desarrollando en el tipo de cultura prácticamente ha tenido sus papás, tienen sus ancestros y no se le vaya a cambiar. Cuando una persona esté institucionalizada, ¿qué es lo que pasa? De manera indirecta le va cambiando el tipo de cultura. Es lo que sucede cuando, por ejemplo, ustedes, si es que se fueran a vivir al exterior, adoptarían otro tipo de cultura, otro tipo de aprendizaje y otro tipo de desenvolvimiento en relación con cómo se vive en Bolivia. Entonces, lo que busca Castillo Morales es eso, de que la persona se vaya a desarrollar dentro del medio que
vive dentro de su familia, al cuidado de ella y además dentro de la cultura con la que está acostumbrado. Tratar de no cambiar la cultura de la familia y que el niño vaya creciendo en esto. Y además también se busca de que sea parte de la historia familiar, es decir, que no sea un ente aislado de lo que es la familia, del núcleo familiar que los tiene, por más que tengan algún tipo de problema. Entonces, esos dos elementos es lo que busca Castillo Morales para poder trabajar de manera integral con el niño. ¿Qué bases va a abordar este concepto? Primero, va a abordar sobre todo al ser humano como un ser individual. Cada persona es diferente, cada ser humano es distinto a otro. Entonces aborda a la persona como realmente un ser individual e integral en todos sus componentes. Y para esto toma en cuenta elementos antropológicos dentro del mismo contexto en el que vive la persona, pedagógicos, qué cosa ha aprendido, qué cosa no ha aprendido, qué cosa sabe, qué posibilidades tiene, etc. Anatomofuncionales. ¿Tiene algún problema a nivel anatomofuncional? Es decir, a nivel anatómico y a nivel de las funciones que pueda desarrollar, o no los tiene. Si los tiene, ¿cuáles son? En el caso de la cavidad orofacial, por ejemplo, si tiene algún problema para realizar lo que es la mordida, si tiene en este caso puede ser una hipertonía a nivel muscular. Entonces ahí va tratando de realizar qué es lo que sucede con esta persona. Por eso es que trata de trabajar al ser humano en su totalidad como de una manera más individual. Neurofisiológicas, a nivel neurológico, a nivel fisiológico, ¿cómo es su estructura? Estructuralmente, ¿cómo está formada la persona? Filosóficas, perdón. Cuando se está hablando de la parte filosófica, es qué manera de pensar tiene, ya sea el entorno familiar, si la persona es grande, si la persona es pequeña, qué características va teniendo desde el punto de vista filosófico. Ecológicas, se adapta, no se adapta. Es diferente trabajar, por ejemplo, con una persona que ha vivido todo el tiempo en la ciudad, que ha crecido, ha nacido, ha crecido, se ha desenvuelto en la ciudad, que trabajar con una persona que prácticamente hasta su edad adulta ha vivido en el campo, que luego recién está viviendo en la ciudad. ¿Cómo es la característica del desenvolvimiento que tiene esa persona? Entonces, todos esos elementos se van viendo para trabajar el concepto Castillo Morales. ¿Cuáles son sus conceptos? Sobre todo para la regulación orofacial, para el trabajo a nivel orofacial. En este caso, este señor ha dividido sus conceptos en 6 áreas de trabajo. Uno, que va a ser prácticamente la terapia corporal, estamos hablando de todo el conjunto, donde se va a tener que utilizar 3 elementos para poderlos trabajar. Uno va a ser la vibración, otro va a ser la presión y finalmente el descansar. Para trabajar lo que es terapia corporal necesitamos trabajar bastante con las manos. Al trabajar con las manos, el concepto Castillo Morales ha notado que es de importancia el trabajar el elemento de poder vibrar, dar esa información propioceptiva corporal. Entonces es importante lograr esa vibración corporal con la persona. Para esto no solamente trabaja lo que es la vibración para lograr dar esa información propioceptiva a nivel de las terminaciones propioceptivas del organismo. Es importante también trabajar la parte de lo que es presión, pero no es una presión como ligera, es una presión bastante ligera y sutil que permite dar mayor información a la persona. Y finalmente el deslizamiento. ¿Cómo se van a deslizar las manos para poder hacer lo que es la terapia corporal? Ya vamos a ir viendo de que existen diferentes etapas en las cuales vamos a ir utilizando. En la parte práctica es mucho más complejo. Otro elemento que se utiliza, bueno, para esto de la terapia corporal, como les decía, vamos a utilizar bastante lo que son las manos. Es por eso que en el caso de los físicos estoy viendo sobre todo con ustedes, porque nuestras manos ya están un poquito más acostumbradas a poder trabajar de manera mucho más precisa.
¿Qué es lo que vamos a lograr con el trabajo de las manos? Primero, es el primer contacto que se va a tener con el paciente. Depende de cómo vayamos a hacer ese contacto, es que nos va a permitir que el paciente realmente, vamos a lograr que el paciente tenga confianza o no tenga confianza para poder trabajar. Hace mucho la forma en la que vamos a sostener a nuestro paciente para poder hacer el trabajo. Y ahí lo que vamos a trabajar son los receptores cutáneos, musculares y articulares para poder hacer ese trabajo. Y dentro de esto vamos a poder trabajar, por ejemplo, son ciertos elementos que están dentro del organismo que van a ver calidad de presión, si nuestras manos están frías, si nuestras manos están calientes, qué características tiene el tipo de presión o agarre que estamos haciendo en ese momento. Entonces vamos a poder ver que se van a empezar a activar ciertos receptores, tanto cutáneos, musculares y articulares en las personas, porque es diferente. Hay personas que, por ejemplo, apenas les hacen un roce, no les gusta que les toquen, están inmediatamente queriendo saltar, decirles no me toquen por favor. Y hay personas que tranquilamente pueden percibir de manera agradable que alguien le vaya a tocar ese cuello y esa espalda, obviamente con la previa información de que se va a hacer esto. Además que se va a llegar a activar también lo que son terminaciones libres. ¿Qué es lo que se busca al querer estimular, en este caso, lo que son estos receptores? Es lograr una facilitación neuromuscular, es decir, lograr la relajación del segmento por el cual estamos queriendo trabajar. Si nosotros inicialmente hacemos una presión muy forzada, ¿qué es lo que vamos a lograr? Aumentar la tensión de esa zona. Pero si la presión que vamos a utilizar, la forma de agarre va a ser mucho más sutil y el trabajo que se va a ser el adecuado, lo que vamos a lograr es bien la relajación. Y para obtener esta facilitación, lo que se hace es trabajar a nivel de la cara en 7 puntos motores. 14 puntos motores en la parte anterior, es decir, cuando el paciente está de cúbito supino mirando hacia arriba o echado de espalda, y 6 puntos motores en el cúbito dorsal, cuando el paciente está boca abajo. Entonces vamos a poder estimular, en este caso, prácticamente esos 27 puntos motores, que al ser estimulados van a ir activando los mismos receptores cutáneos, musculares, terminaciones libres. Es bastante utilizado esta técnica, sobre todo en pacientes hipotónicos, es decir, aquellos pacientes que tienen un tono bajo. Ejemplo de pacientes que tienen tono bajo, los niños con síndrome de Down, las personas con síndrome de Down. Normalmente su tono es mucho más bajo en relación a otras personas. Entonces, para trabajar lo que es estimulación, sobre todo a nivel orofacial, es importante poder aplicar el desplazamiento, la presión y las vibraciones con lo que son las manos y poder lograr esta facilitación o regulación de todo. Otro elemento que trabaja, aparte de lo que es terapia corporal Castilla Morales, es específicamente la terapia de regulación orofacial. Es lo que específicamente va a trabajar. Para esto, va a trabajar desde punto sensorio-motriz con lo que es estimulación sensorial y estimulación motriz. Entonces va a trabajar esos dos elementos. Para Castilla Morales, la terapia de regulación orofacial es importante trabajar la parte sensitiva y la parte motora, no independientes, sino que vayan trabajando en conjunto, que vayan a hacer un trabajo coordinado para poder desarrollar lo que es el trabajo integral dentro de lo que es la cavidad orofacial. En la estimulación sensorial, ¿qué es lo que va a buscar? Mejorar la percepción y comunicación del paciente con el entorno. Que el paciente pueda comunicarse, sentir el entorno mediante lo que es la regulación o el trabajo de estimulación sensorial. Con la parte motora, lo que va a buscar es la estimulación específicamente de los músculos. Entonces, como podemos ver, no se pueden separar. Muscularmente hablando y articularmente hablando, tanto músculos de la mímica facial de la cara, al igual que de la parte facial, tienen que estar en relación con la parte sensorial. Para comer un alimento necesitamos
saber qué sabor tiene, qué característica tiene. Y la única manera de poder saber eso es mediante la observación sensorial, mediante los sentidos, sentido del gusto, sentido del olfato, que nos va a permitir saber que, por ejemplo, si la pizza de hace rato, si estaba agradable o no estaba agradable. El sabor era dulce o era salado. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, las características de que para hacer la terapia de regulación orofacial necesariamente tenemos que trabajar con esos dos elementos. ¿Qué nos va a permitir? Facilitar la articulación de diferentes fonemas, el trabajo a nivel de lo que es orofacial. No solamente nos va a permitir la articulación del sonido que nos hablan, de la gesticulación, sino también habíamos visto de que es importante ver la masticación, la respiración, lo que es la deglución y la succión. Entonces va a permitir desarrollar esto. Ayuda a la succión, deglución de alimentos. Estos efectos son beneficiosos sobre todo, como les decía, en los niños con síndrome de Down, en personas con síndrome de Down, por las características anatómicas que ellos tienen, por el tipo de tono que normalmente está. Se puede utilizar en personas que han tenido algún tipo de lesión neurológica donde el tono está bajo para poder elevar y poder lograr desarrollar ya sea cognición, alimentación, etc. En patologías centrales y periféricas. Otro elemento con el que trabaja también Castillo Morales es la regulación orofacial con el apoyo de placas palatinas. Aquí podemos ver diferentes placas que son totales y otras que son parciales. Esta placa se coloca en contacto con el paladar y el labio superior. ¿Cuál va a ser la función principal? Llevar la lengua hacia adentro y hacia atrás, arriba y abajo, para mejorar la postura del labio inferior y superior. Lo que habíamos visto que es importante que la lengua cumpla la función para que ha sido creada. Adelante, atrás, lado derecho, izquierdo, que vaya a hacer ese movimiento. Entonces, con las placas palatinas va permitiendo que el niño vaya trabajando de manera indirecta el movimiento de la lengua. Entonces, es por eso que Castillo Morales busca apoyarse en estos instrumentos para poder trabajar sobre todo la cavidad intraoral. Al hacer este movimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar que el niño vaya trabajando lo que es paladar. Va a hacer que los labios incluso vayan a trabajar y empiece a haber movimiento. Va a haber mayor fuerza muscular, aumento del tono muscular, permitiendo que la cavidad orofacial vaya trabajando de manera óptima. Otros elementos que trabaja Castillo Morales es la comunicación básica. En este caso, lo que estaban hablando hace rato, que es importante trabajar la parte fonoarticulatoria, lenguaje articulado, lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Comunicación básica. El hacer esto ya nos está indicando de que la persona se está despidiendo. Cuando hacemos esto, es un lenguaje no verbal. Hacemos esto, estamos indicando que la persona pueda venir cuando hacemos este movimiento. Entonces, es un lenguaje básico, corporal, no verbal. El simple hecho de decir hola es un lenguaje básico verbal. Entonces, Castillo Morales lo que propone es que no solamente se trabaje en la parte orofacial simplemente por la parte motriz y sensorial, sino que también se vaya a trabajar lo que es la comunicación, la expresión. También es importante para él trabajar lo que son las funciones visuales. Si una persona ve, por ejemplo, el color de esto, puede primero identifica el color, reconoce el color, es una función visual. Una vez que reconoce el color, puede darle nombre a este color, que en este caso sería rojo. Entonces ya estamos trabajando lo que son comunicación básica y funciones visuales. Estamos relacionando un objeto con el color en este caso. Entonces va trabajando con esos elementos. Y finalmente, para él es importante trabajar la parte psicomotriz. Habíamos visto que para Castillo Morales es importante trabajar con la persona de manera integral.
Y al trabajar de manera integral estamos hablando de que Castillo Morales va a trabajar con lo que es coordinación, lateralidad, orientación espacio-temporal, va a trabajar con lo que es equilibrio, va a trabajar con lo que es aspectos sociales, etc. Entonces va a tratar de trabajar con la persona como un todo y no solamente como un individual, en el sentido de que una parte sí y otra parte no trabaja. Trata de conjuncionar todo lo necesario para el buen desarrollo de la persona o la buena rehabilitación o reestructuración de las funciones perdidas de esa persona. Entonces tenemos esas 6 áreas con las que trabaja y con las que vamos a trabajar ahora específicamente con terapia orofacial. Terapia de regulación orofacial. ¿Cuáles van a ser sus objetivos? El primer objetivo es regular el tono, lograr un buen tono muscular. Lo que se busca con lo que es regulación orofacial es eso, regular el tono. Si el tono está muy bajo, elevar para que pueda desarrollar las diferentes actividades, sobre todo a nivel de la cavidad oral. También busca regular las funciones, en este caso, de la cavidad orofacial. Lo que se ha perdido, no tenía buen movimiento de lengua, se busca recuperar. No tiene buena respiración, se busca trabajar eso para controlarlo. No tiene buena masticación, se busca mejorar la masticación. Entonces lo que busca es prácticamente regular esas funciones. Además, otro de los objetivos es el de integrar, buscar la integridad para el trabajo orofacial. Que no sea independiente, sino que sea un trabajo conjunto. También que vaya a aprender a controlar los movimientos, tanto linguales como posturales. Que vaya a desarrollar esos elementos. Desarrollar lo que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Cuando se está trabajando con regulación orofacial, sobre todo a nivel de esta cavidad, habíamos visto de que no solamente trabaja con lo que es deglución, masticación, respiración, etc. También trabaja con la parte articulatoria. Entonces lo que se busca es eso, que se vaya a desarrollar esa comunicación. Desarrollar las percepciones. Que las percepciones vayan a ser las adecuadas, percibir lo que se está teniendo en ese momento. Si el sabor ha sido dulce, ha sido desagradable, si ha sido salado, si en este caso, si es mucha la fuerza la que se está utilizando, es poca la fuerza, todas esas percepciones se busca desarrollar dentro de lo que es la terapia orofacial. Y para esto, lo primero que se necesita hacer antes de desarrollar lo que es la regulación orofacial es hacer una valoración inicial. Dentro de la valoración inicial vamos a ver que tenemos, lo primero, conocer la anamnesis de la persona, los datos del paciente, por qué está queriendo recibir el tratamiento, datos familiares, quizás alguien de la familia tiene el mismo problema o no, posiblemente ha adquirido el centro educativo, por un accidente, etc. Datos que puedan tener relación o no con el problema. ¿Qué es lo que está pasando con esa persona? ¿Cómo había surgido? ¿O cuál puede ser la posible causa del problema que tiene? Hay algunos casos que dicen es que yo hablaba así cuando era pequeño, pero después ya a los 8 años ya mejoró mi lenguaje. O hay algunos que no hablan y tienen un lenguaje restringido y dicen los papás, yo también no hablaba, pero después ya mi vieja yo sé hablar como loro, pero decía se lo sabe así. Claro, yendo a la realidad, después de 12, 13 años sigue arrastrando el problema y después de ahora qué hago, cuando es el momento en el cual debería hacer el trabajo. En el caso, por ejemplo, de estas malas costumbres, se podría decir, vamos dejando de lado realmente la importancia que se debería tomar para que en este caso los pacientes o los niños que tienen este tipo de problemas puedan ser atendidos. Lo que se busca es por eso trabajar de manera integral,
Y a trabajar de manera integral no estamos hablando solamente de trabajo con el niño ya. Si la familia no apoya el trabajo que se está realizando, entonces el niño va a seguir con el mismo problema. En terapia va a poder llegar a desarrollar una que otra actividad, va a poder hacerlo. Pero si en casa no apoya al tipo de trabajo que se está realizando, entonces prácticamente solamente tienen entre el 20 y 30% de avance. El resto, el 70% que tendría que dar la familia, les está limitando para poder trabajar y poder hacer que el niño realmente vaya avanzando. Entonces, cuando se está trabajando con los niños sobre todo, y no solamente con niños, sino también con personas que han tenido algún tipo de lesión, es importante que la familia se involucre. Porque con ellos, porque el niño pasa generalmente 23 horas con la familia y 1 hora en terapia. Entonces es por eso la importancia que hay que recalcar y hacerle notar a la familia que es importante que ellos también colaboren para que el niño pueda avanzar. Y no solamente el niño, como les decía, sino también personas adultas, por ejemplo, secuelas de emboli, que también se ven afectadas en lo que es la parte facial, parálisis facial de la misma manera. Entonces hay que ir tomando en cuenta todos esos elementos para poder trabajar de manera integral con la persona. Después de hacer lo que es la anamnesis, es importante tomar en cuenta la valoración del cuello y del tronco, porque el día de ayer se acuerdan que habíamos visto que depende mucho de la posición en la que nos encontremos para que se pueda o no alterar ciertos elementos. En el caso, por ejemplo, de la devolución, cuando se ofrece de lateral con inclinación, no he podido discutir, o cuando está la cabeza inclinada hacia adelante, tampoco han podido hacer lo que es la devolución y tampoco han podido tener una buena respiración. Entonces, hace mucho la posición en la cual se encuentra y es importante hacer esta valoración. Después, igual hay que tomar muy en cuenta los gestos, y las fases, sobre todo a nivel bucal. ¿Qué gestos va a tener a nivel oral? Y cuáles van a ser las fases que quizás se van a ver alteradas o no durante la evaluación. Quizás la fase de apoyo paladar para poder respirar se está viendo alterado, por eso es que no está pudiendo respirar adecuadamente y en vez de que salga el aire por la nariz, está saliendo por la boca. O al hacer la inspiración o al hacer la respiración, ¿cuáles son las fases que se ven alteradas? Es importante tomar en cuenta los reflejos, sobre todo aquellos reflejos que van a persistir dependiendo de la edad de crecimiento del niño. Hay reflejos que tienen que desaparecer hasta cierta edad. Hasta los 6 meses no puede estar el reflejo de moro, por ejemplo. Y ese puede ser un desencadenante de que el niño le está sucediendo algún tipo de problema ya neurológico. Sobre todo en el caso de la parte orofacial hay que ver el reflejo de músculo. ¿Tiene o no tiene ese reflejo para poder desarrollar lo que es una buena alimentación? Es importante ver si es niño pequeño, si es que está presente o no. Y si este reflejo persiste sin que se vuelva automático, sigue con el reflejo arcaico. Entonces hay que ir viendo qué tiempo está durando, porque después se va tornando automático. El niño ya no está por reflejo buscando lo que es el pecho materno, y automáticamente va y sale donde tiene que ya se vuelve automático. Después hay que tomar en cuenta la valoración de la función ventilatoria. ¿Cómo está la respiración? ¿Qué tipo de respiración tiene? El ritmo de esta respiración. Si existe o no adhesión de la caja torácica y si está presente o no el reflejo de la tos, que ya habíamos visto que es bastante importante que el reflejo de la tos esté presente sobre todo en los bebés. En los primeros meses de vida y posteriormente que se va a ir tornando más automático. También hay que hacer lo que es la valoración de la succión. ¿Cómo está succionando? ¿Tiene una succión nutritiva, no nutritiva? El agarre, la presión es bueno, no es bueno, todos esos elementos hay que ver. ¿Existe movimiento de la lengua? No existe. ¿Existe coordinación? ¿Tiene buen ritmo? ¿Va en coordinación con lo que es la deglución o es
o con la respiración, cómo está esa succión. Entonces, todos esos elementos hay que ir valorando previamente. Después hay que ver la valoración de la deglución, cómo está deglutiendo. Si la deglución es la adecuada, deja residuos, no deja residuos, le cuesta deglutir, le es más fácil deglutir alimentos líquidos, alimentos sólidos, le complica necesariamente la formación del bolo alimenticio ser adecuado para poder hacer la deglución, etc. No es, todos los tenemos que ir bien. Y para esto hay que trabajar. Una vez que se tenga toda esa valoración, ya podemos empezar a entrar al programa de lo que es el concepto Castillo-Morales sobre regulación. Y lo primero que se busca es desarrollar lo que él llama calma motora. Se busca la relajación, en este caso, sobre todo de la parte corporal a nivel del tronco, a nivel de miembros inferiores, que el paciente, en este caso la persona que va a recibir la terapia, llegue primero a tener una etapa de relajación que le va a permitir después hacer los cambios necesarios con lo que es la terapia de regulación orofacial. Y para esta autora, por ejemplo, Berta Boba, que trabaja sobre todo en la técnica Boba, es una modalidad terapéutica para inhibir reacciones nerviosas. Al hacer lo que es la calma motora, lo que se busca es evitar que la persona que está recibiendo el tratamiento tenga otro tipo de reacciones que no son las esperadas, que vayan a aparecer justo cuando se le está empezando a hacer la terapia y pueda generar otro tipo de resultados que no son los adecuados a los perseguidos por, en este caso, para desarrollar el trabajo de regulación orofacial. Y es, al tener una buena calma motora, va a permitir que se vayan favoreciendo lo que es el desarrollo, en este caso neurológico correcto. Si persisten lo que son las reacciones no deseadas, entonces el desarrollo neurológico no va a ser normal. Es por eso que es importante para lo que es regulación orofacial empezar con lo que es calma motora. Moderación. Una vez pasado el trabajo de desarrollo o de realizar lo que es la calma motora, pasamos a la fase de moderación. Es decir, tranquilizamos primero a nuestro paciente, llegamos a relajarlo para después recién entrar y realizar la actividad. Entonces, al momento de realizar la modelación, lo primero que vamos a hacer es entrar en mayor contacto con nuestro paciente. Y ahí es donde vamos a poder trabajar lo que es la terapia. Y lo primero que vamos a hacer es una evaluación digital. Ver si no tiene algún elemento, primero, si no tiene algún elemento que pueda ser deglutido por la persona, y dos, cómo están las características intra y extraorales. Previamente a lo que es la terapia orofacial hay que ver que la cavidad orofacial esté libre y no tenga ningún problema para poder realizar la actividad. Los puntos que se van a valorar en esto: expresión facial, ¿cómo está? Mejillas, hay una hipotonía, hay una hipertonía. Cierre de los labios, hay cierre, apertura de los labios. La mandíbula está tensa, está relajada, ¿cómo se encuentra? Hay mayor tracción en la apertura para la mandíbula. ¿Cómo se encuentra la lengua? ¿Qué características tiene la lengua? Lo que ya hemos ido viendo. ¿Existe actividad refleja anormal? Hay que tener mucho cuidado con las actividades reflejas anormales, por ejemplo, sobre todo con el trismus. Es una reacción refleja que el niño tiene, que si nosotros estamos evaluando, se activa esa reacción refleja e inmediatamente el niño puede morder el dedo o la mano que se está evaluando, Entonces puede llegar a dañar, en este caso, a la persona que está haciendo la evaluación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si tiene o no presente el reflejo faríngeo, el reflejo de mordedura, cómo está la sensibilidad de la cara, la sensibilidad de la boca y qué tipo de respiración. Todos esos puntos se tienen que valorar cuando se está haciendo la terapia orofacial. Y para hacer ya la aplicación de lo que es la terapia de regulación orofacial, vamos a ver primero que el paciente tiene que estar en una postura adecuada. Ya vamos a ver, hay un video
en el cual van a poder ver que realmente es necesario el poder optar una adecuada postura para poder iniciar lo que es la regulación orofacial. No tiene que haber compensaciones, desviaciones a nivel corporal, en este caso, de la persona que va a recibir la terapia. Y se aplica en 3 etapas. Hay una etapa que es la preparatoria, preparar al organismo para recibir la terapia, otra etapa de activación y otra etapa de regulación. En la primera etapa, la de preparación, vamos a ver que vamos a utilizar primero recursos técnicos, contacto manual, lo que les decía. Es necesario trabajar con las manos. Los deslizamientos, que es parte de la terapia, la presión, las vibraciones, y vamos a hacer lo que también se llama una ligera tracción, sobre todo a nivel cervical, se trabaja bastante con eso. Entonces, esos son los recursos que vamos a necesitar para trabajar. Dentro de la preparación, vamos a preparar por lo que es regulación orofacial. Primero, cintura escapular. Se basa en la preparación de la cintura escapular, preparación de la cabeza y preparación de los músculos de la mímica facial. En esas 3 fases. Hay esos 3 tipos de preparaciones que se tienen que desarrollar cuando se está trabajando con regulación orofacial. Para hacer la regulación orofacial hay que trabajar en cintura escapular, cabeza y músculos de la mímica facial. Esta la van a ver directamente mañana en ustedes, que hay que seguir cada uno de estos pasos. La primera fase, la preparación de la cintura escapular. El paciente tiene que estar echado, miembros inferiores en triple flexión, ya van a ver un video. Brazos a ambos lados, antebrazo, pronación, eso lo vamos a ir viendo. Escápulas hacia afuera, desplazar, agregando vibración. O sea, tiene que ver movimientos de vibración, deslizamiento y tracción. Colocar las manos a la altura de los pectorales. Hay una vibración que es posterior y una vibración anterior cuando se está trabajando cintura escapular. Entonces van a ver que vamos a tener que trabajar tanto posteriormente como anteriormente, pero todos en posición de echado en este caso. Para la preparación de la cabeza, vamos a poder ver que vamos a poder seguir cada uno de estos pasos, como en este caso desplazamientos, flexión, extensión. Vamos a poder realizar lo que es la tracción y vibración, rotaciones, inclinaciones de la cabeza y terminando con lo que son movimientos circulares. Si se hace una buena regulación orofacial, van a ver que incluso en ustedes van a terminar relajados al concluir esta actividad. Hay una buena relajación a nivel muscular sobre todo. Y si se completa con lo que es la preparación de los músculos de la mímica facial, mucho más. En un módulo de fonoaudiología se pudo hacer esta actividad y muchos ya querían dormir al terminar la actividad. Y por eso que si se hace una buena regulación orofacial, sobre todo en personas que en este caso se podría decir que están aparentemente bien, van a lograr esa regulación y van a lograr esa relajación necesaria. En los músculos de la mímica facial vamos a tener que trabajar todos los músculos que ayer habíamos visto en la mímica facial, con los gestos, movimientos, etc. Para luego pasar a lo que es activación. Habíamos visto de que tenemos la fase preparatoria, la fase de activación. En la fase de activación lo que se busca es estimular puntos motores que vayan a desarrollar el movimiento a nivel orofacial, sobre todo intra, la parte interna. Trabaja bastante con lo que es fosas nasales, orbicular de los párpados, supramentoniano, labios, etc. Trabaja con la parte visual y trabaja con la parte oral, cuando estamos hablando de activación. Después, aquí por ejemplo, se está viendo de que se está haciendo un trabajo intraoral. Entonces ahí va a haber una presión sobre la encía, en los premolares, en
para que el niño empiece a hacer lo que es la activación intraoral, trabajo de la lengua. El niño lo que hace, sobre todo el niño pequeño, cuando se está haciendo esta estimulación, empieza a mover la lengua, trata de mover y trata de girar la lengua de un lado a otro. Entonces ahí ya se está empezando a activar para el trabajo específicamente de la lengua. Este trabajo es lo que nos va a favorecer que más adelante, a medida que vaya creciendo el niño, vaya a trabajar de manera adecuada lo que es la masticación. Si el niño tiene un buen trabajo a nivel de lengua, le va a permitir que los alimentos que vayan a ser introducidos vayan a moverse con mucha más facilidad y además que la mordida, a medida que vaya creciendo, vaya siendo más madura, vaya mejorando y vaya teniendo una buena calidad de alimentación. Y finalmente, la otra etapa de lo que es la regulación orofacial es la reeducación, donde hay que reeducar lo que es succión y hay que reeducar lo que es mordida. ¿Qué calidad de succión estamos teniendo? ¿Qué vamos a hacer para reeducar? Vamos a ver algún tipo de actividades. Tras realizar lo que es la regulación, reflejo de mordida, ¿qué características está teniendo la mordida? Entonces, todos esos elementos se van a ir trabajando el día de hoy. Se va a trabajar con lo que es el cierre de boca, que en este caso, sobre todo en los niños que tienen hipotonía a nivel de los músculos maceteros, es muy importante para que poder realizar la deglución. Con la boca entreabierta no podemos realizar deglución. Entonces, cuando hay una hipotonía marcada, sobre todo en maxilar inferior, ¿qué es lo que va a pasar? La boca va a estar abierta y al niño le va a dificultar el tragar. Con la boca abierta, traten de tragar un sorbo de oro, no van a poder. Les va a dificultar por el mismo hecho de que necesitan que en este caso el piso de la boca sea la que se active para poder realizar esta deglución. Y ahí estaríamos terminando, o sea, la parte teórica de regulación. En ese caso,